vamos a aprovechar para predicar aquí. Y pues esto es predicar el Evangelio. Probablemente algunas personas ya han escuchado este mensaje y de hecho la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buena noticia. ¿Y por qué esto es buena noticia? Es buena noticia porque la mala es que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y no sé, si probablemente hay aquí alguien que no haya pecado jamás. Yo creo que todos hemos pecado y todos necesitamos de un Salvador. Y este Salvador es el único Salvador, y es Cristo. Es aquel que dejó su reino para venir a este mundo, a encarnarse en el vientre de una mujer, de una virgen, para morir por pecadores. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para el hombre, para el humano, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos sabemos que un día moriremos, lo que no sabemos es cuándo moriremos. Podríamos hablar de muchos temas diferentes que vienen en la Biblia, pero según lo que dice la Biblia que es el poder de Dios para salvación, es el Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchas personas podrían tener conocimiento bíblico, pero sin el Evangelio no hay salvación. Hay muchas personas, conozco personas que son ateos, o se dicen llamar ateos, que conocen mucho de teología, pero no creen en Dios. Entonces, el único que nos puede llevar a la vida eterna, a pesar de nuestro pecado, es Cristo solamente a través de Él mismo. ¿Por qué a través de Él mismo? Bueno, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, en este momento somos pecadores, pero Cristo no lo detuvo para ir a la cruz del Calvario. Él sabe que somos pecadores, Él es Dios, pero aún así fue a la cruz del Calvario para que, según Juan capítulo 3, 16 en adelante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas que la luz, porque todas sus obras son malas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Entonces, todo aquel que... Y creo que los que tienen conocimiento o predican el Evangelio o son cristianos y han llegado a hablarle a alguna persona que rechaza lo que tenga que ver con Dios, sabrán lo que les voy a decir. Hay personas que al momento de escuchar algo que tenga que ver con Dios, o al escuchar que es un pecador y que merece ir al infierno igual que yo, eso no es muy recibido, creo que por nadie, porque siempre nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Lo malo a nadie le gusta escucharlo, la mala noticia a nadie le gusta escuchar, pero para que le tomemos un buen sabor a la buena noticia, pues hay que saber por qué es buena noticia. Y es buena noticia porque nosotros no podemos hacer nada en absoluto para ir a la vida eterna. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo que sí dice la Biblia es que somos salvos solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo mostró Dios su amor para con nosotros los pecadores? Mandando a su propio Hijo. Se escucha algo fuerte, y creo que algunos, por más conocimiento de vida que tienen, no lo reciben. ¿Y sabes algo? Isaías, el profeta Isaías dice que el que mató al Hijo fue el Padre. Al Padre le plació. Nosotros merecíamos recibir la ira de Dios, morir e ir al infierno por la eternidad. La palabra de Dios dice: no le tengas miedo a aquel que te puede quitar la vida y después de muerto, pues no te puede hacer nada. Más bien,
tenle miedo, teme a aquel que te puede matar y después de muerto enviarse al infierno. A él tenle miedo. ¿Quién es ese? Muchas personas podrían creer que el que envía al infierno pues no es Dios, sino el diablo. El diablo no puede hacer nada a menos que Dios le dé permiso de algo. Él, por su cuenta, no puede hacer nada. En pocas palabras, el enemigo, que algunos lo defienden mucho, pero Satanás es como si fuera el perrito de Dios. Él no puede hacer nada a menos que Dios le dé permiso. El Alfa y el Omega, el Todopoderoso, el Creador del universo, el Creador de aquello que existe, que podemos ver y lo que no podemos ver, es Dios. Es aquel que da vida y la quita, aquel que mata y aquel que sana. Él es el mismo. La palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Es decir, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Pero la Biblia contradice eso. Dios es el mismo, siempre, Él no cambia, Él es inmutable. Entonces lo que Él prometió desde un principio lo cumplirá hasta el fin. Y aquí viene todo esto, a que probablemente algunos podrán creer que por hacer muchas buenas obras, por eso irán al cielo. Lamentablemente la Biblia no dice que tienes que hacer buenas obras para ir al cielo. La palabra de Dios, de hecho lo que te mencioné que viene en Juan capítulo 3, dice que tienes que creer en Cristo para ser salvo. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás cometió pecado, jamás le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? ¿Por qué él era pecador? ¿Por qué él cometió pecado? Nunca cometió pecado. Él es el sustituto del pecador. Él recibe, la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que da la salvación. De hecho, la fe es un don de Dios. Nadie dice, yo voy a elegir hoy en este día creer en Dios. El único que dice, yo voy a creer en Dios, es porque Dios antes le puso el querer. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Él elige, Él salva y Él toma la iniciativa para salvar. Nosotros no hicimos nada para ser salvados. Dios toma la iniciativa. El Hijo es de Dios, el Hijo acepta venir a este mundo a morir por pecadores. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo fue una vida santa, perfecta, inmaculada, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de decir estas palabras, él dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Él entregó su vida y él decidió cuándo morir. Fue desde muerto, fue sepultado, no solo murió y quedó ahí. Resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Sabes algo? La Biblia dice que si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No sé si alguna vez has escuchado a una persona que le dice a otra, no, ¿sabes qué? Esta persona no tiene perdón de Dios por aquello que acaba de hacer. La Biblia dice que para Dios no hay imposible. Cualquier humano que ponga su confianza en Cristo y crea verdaderamente en Él, es salvo. Se escucha fácil, pero todo aquel que dice creer en Cristo, dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Así que todo aquel que dice creer en Cristo, pero no hay un cambio en su vida, en lo más mínimo, no hay nada de cambio en esa persona, solamente está diciendo creer, pero realmente no ha creído. Cree que cree, pero no ha creído. No hay frutos de arrepentimiento. Simplemente dice creer. Entonces, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote y Él es fiel, asimismo y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Cree en Él y serás salvo.
La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el buen pastor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Creador, Él es el Todopoderoso. Yo sé que hay una secta que dice que Cristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Sabes algo? También de la misma manera que existen muchos Cristos y hay personas que podrían decir creer en Cristo, pero creer en un Cristo falso, en un Cristo que no se puede salvar ni a sí mismo. Pero ¿sabes algo? El Cristo verdadero, aquel que murió en la cruz y resucitó, Él es el único que te puede dar la vida eterna. La segunda persona de la Trinidad. Cree en Él y serás salvo. Dios te bendiga. ¿Sí? Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ningún otro camino, ninguna otra vida, ningún otro Salvador más que Jesucristo. Entregate a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador, y Dios es fiel y justo para perdonarte cada uno de tus pecados. Dios... Para acá. Ahorita vamos a... ¿Dónde está la catedral? Sí. Ahí mero. ¿Dónde está la fuente? ¿Puedo llegar a comprar un agua? Sí. ¿Cómo se puede decir? Pues ahí nos vemos, hermano. Ahorita vamos a predicar en la catedral de Guadalajara, donde está la fuente. Mire. Ya viene el 16 de septiembre y empiezan a desfilar aquí en la avenida.